Hola, hola, bienvenidos nuevamente a Red Sheer Podcast. No sé si es tarde, no sé si es temprano. Arrancamos las posicionales, nuestros episodios posicionales de cara al draft. El programa que ya no nos hace el Puma Juan Martín Ramallo, donde te vas a enterar de todos los nombres de los cuales vas a tener que estar atento en el próximo draft que se va a llevar a cabo el día 26, 27 de abril. No me acuerdo ahora cuándo es jueves realmente, o 23 o 25 o algo por el estilo. Ya lo vamos a estar confirmando. Seguramente el señor Agustín Espósito ya se está fijando en el calendario qué día cae jueves. Y de paso, ya que lo tengo, lo saludo al ciudadano Jadel, al señor Agustín Espósito. Agus, bienvenido a un nuevo episodio de Red Sheer Podcast. ¿Cómo te va, Fer? El placer de saludarte a vos, a nuestro compañero de siempre y también a toda la gente que está del otro lado escuchando este programa. Oficialmente nos metemos en el momento draft del año para No Huddle. Es siempre un placer para nosotros llevaros a ustedes estos análisis posicionales y, bueno, en este caso con una posición que ya se habrán dado cuenta en el título, con algunas variantes interesantes dentro de lo que es su camada, pero no claramente una de las posiciones más profundas. Tal vez vayamos de un poquito de menor a mayor en cuanto a las posiciones en este año. Y sí, es el 23 de abril el draft, un placer confirmar también eso, y que va a tener cobertura como siempre de No Huddle en todas sus plataformas. Así es. Qué raro va a ser. Me voy a meter en un quilombo, ¿no? Porque al pedo digo esto. Pero qué raro va a ser este año el episodio de los quarterbacks. Pues la gente siempre espera el episodio de los quarterbacks. Y este año va a ser un embole el episodio de los quarterbacks. ¿No, señor Juan Martín Ramallo? Bienvenido a un nuevo episodio de Recién Podcast. ¿Qué tal, Fer? Saludo para vos, para Agus y para todos y bienvenidos ya. Que a ver, la realidad es que ya el proceso pre-draft viene arrancando desde hace más de un mes. Ya ni siquiera digo después del Super Bowl, sino que ya antes del Super Bowl empezamos a tener noticias. Eh, y como bien decís, el tema de los corebacks va a ser un tema de discusión acá en Redshire, porque ya sé tu opinión sobre el coreback número uno, ya sé, o he sabido obviamente por todos que no es una clase en donde haya una gran profundidad en la posición, ni que haya, eh, ni siquiera te diría algo sólido o de confianza para después del número uno. Entonces eso va generando que todo lo que vaya a ser seleccionado a partir del segundo día de la posición de coreback va a ser una apuesta a ver si funciona. En este caso venimos a hablar de otra posición, de cornerback, los esquineros, eh, que como bien decía Agus, el tema de la profundidad quizás es una debilidad dentro de esta posición, pero este año con me parece que justamente top 4 que se destaca. Y, a ver, la realidad es que no nos costó armar el top 4 porque se distingue respecto al resto, que son, ahí sí, ya para el segundo día vas a tener un poco de apuestas diferentes. No vamos a estar hablando de cada una de ellas, pero si necesitas, si quieres ir por una apuesta más de potencial, tenés cierto tipo de jugador. Si querés ir una apuesta más para alguien que te pueda responder desde el primer día, pero no tenga un gran techo, tenés otra. Si querés un nickelback, tenés otras. Es como que tenés esa, como casi todos los drafts, a decir verdad, que tenés esa variedad, pero que los mejores cornerbacks con el rol o con, sí, seguramente roles en la NFL y con características distintas para llegar a la NFL, que ya vamos a estar profundizando un poco. Así que nada, ya listos para arrancar con los análisis de posición que siempre traemos acá en No Huddle. Así es. Vamos a meternos de lleno. Vamos a meternos con los cornerbacks. Casi digo quarterbacks. Y era cornerbacks. Hoy voy a admitir que voy a estar muy tranquilo. Hoy no tengo discusión con los nombres, no tengo nada. Estoy preocupado, más que para el día de quarterbacks, que ya he dado mi opinión con respecto al número uno,
a pesar de que sigo creyendo que es el uno de la camada, esos son dos mangos aparte, estoy preocupado para el día que hablemos de running backs. Ese día puede ser muy peligroso. Porque pueden dañar pero no mucho hay mis No sentimientos. creo, realmente no no hay creo. discusiones, no hay discusiones. Bien. De hecho, si me preguntas a mí, yo te daría el doble de contento, pero sería dar mucho spoiler eso. Ya vamos a llegar. Vamos a meternos. Señor Juan Martín Ramallo nos va a hablar de el que para mí va a ser el cornerback 1. ¿Qué quilombo tengo con cornerback y quarterback? El cornerback 1 de este draft. El hombre de LSU, el señor Mansour Delane. No sé si estará de acuerdo con mi posición o no. Si es el cornerback 1 o no. Lo dejo al señor Juan Martín Ramallo para que nos cuente todo lo que tenemos que saber del hombre de LSU. Sí, coincido que es el cornerback 1 de esta clase. Sobre todo lo preparado que llega para la NFL, por ser alguien que ya hoy en día me parece que va a poder responder bien en este máximo nivel, en la máxima competencia de fútbol americano, y que además tiene un buen potencial. Quizás no tanto como otros cornerbacks en años anteriores, pero sí es alguien que se le ha visto una evolución y esa capacidad de progresar año tras año. Es alguien que llega desde vía transfer a LSU, y ya dentro de la SEC, que era una nueva competencia, que eran wide receivers que siempre se terminan destacando en la SEC, que son más físicos, que son más rápidos, que te pueden generar que ese salto sea demasiado grande, que es algo que le ha pasado a LSU, que ha buscado distintos cornerbacks vía Transfer Portal, y quizás ese salto era demasiado grande. Bueno, en este caso Delane encontró en él un cornerback 1 que, lo que digo, se adaptó desde el primer momento. Una de las cosas que más le destaco es la paciencia en sus lecturas. Es alguien que no se desespera dentro de la cobertura de hombre a hombre, y que además es alguien que se lo ve bastante cómodo saliendo en zona, porque sabe mantener la lectura entre ver al coreback rival y entre también ir sabiendo qué pasa en su zona. Es alguien que se mueve muy bien y en ese sentido se lo ve muy cómodo a él tomando decisiones cuando tiene que salir en una cobertura zonal, que el cornerback es quien tiene que tomar esas decisiones de si se mueve un poco más adelante, si va un poco más para atrás, si lo pueden quemar en una ruta de un wide receiver que está yendo en una ruta profunda, cuando hay otro en una más corta. Entonces la cobertura zonal tiene mucho de toma de decisiones, y eso es algo que Delane me parece que lo ha manejado bastante bien. Y otra de las cosas que me ha gustado de él, al final muchas veces yo le pongo el foco a cómo juega en man to man, cómo juega en press, cómo juega en caution, cómo juega en zona, en las distintas facetas, y creo que en cada una de estas tiene mínimo un 6, un 7, es un piso bastante alto el cual ha mostrado Delane, porque ya sea saliendo en press, que hace un buen uso de sus manos, que es agresivo en el jab, pero que no es lo suficientemente agresivo como para terminar cometiendo un uso ilegal de las manos, por ejemplo. En esas primeras 2 yardas es alguien que sabe usar muy bien sus manos y hasta su físico como para también manejar el leverage en el man-to-man. Y que además de eso, cuando tiene que salir en caution, cuando tiene que darle unas yardas de más al receptor rival, es alguien que se lo ve con esa paciencia y tranquilidad, sobre todo, de saber que la jugada él está dominando ese matchup. Entonces eso es algo que a mí me gustó mucho de él. Y otra de las cosas positivas que yo le destaco es la buena técnica de tacleo, que es algo que dentro de los cornerbacks para mí termina estando infravalorado. Quienes taclean bien, te da un piso bastante alto el taclear bien, y me parece que es algo
que termina siendo un complemento, pero que a la hora de evaluar un jugador, los equipos y sobre todo los coaches defensivos le dan mucha relevancia. ¿Cuál es la parte mala y por qué quizás no es un cornerback que yo lo tenga en el nivel de cornerbacks de otros años, que me ha gustado mucho más? Y es que quizás no tiene nada que termine de ser un 10. Yo antes hablaba de esto, que te da un 6, un 7 en todo. No, nada termina de ser un 10 en delay. No tiene una velocidad que sea elite o que sea que vaya a ser de lo mejor en la NFL. No tiene una capacidad atlética que vaya a ser de lo mejor en la NFL. Es alguien que no tiene un ball skill que le permita o nos permita creer que puede terminar siendo un líder en intercepciones. Este año completó dos intercepciones, que también es una cantidad un poco corta respecto a lo que uno puede proyectar de un cornerback. Y que, por ejemplo, el radio de cobertura, al no tener ninguna skill física que sea muy buena, la zona de cobertura no es muy grande. Y esto, más que nada en cover 3 o cuando tiene que ir a una zona profunda, quizás lo puede terminar dejando expuesto. Lo mismo que en rutas profundas. Es alguien que en college lo pudo tapar muy bien esto, pero creo que en la NFL lo puede terminar sufriendo, sobre todo si el físico, si ese físico, si esa capacidad atlética no te acompaña, tenés que hacer las lecturas perfectas para no terminar cayendo en un engaño o no darle cierto espacio a que te queme el receptor a ruta profunda. Y esto es algo que Delane, si no hace una buena lectura, me parece que puede terminar sufriendo en ese sentido. Lo único negativo respecto a su técnica es que yo he visto que no me ha gustado, es que comete varios holdings, o que es demasiado hace un uso demasiado agresivo de sus manos a partir de las 5 yardas. Y con esto debe tener un poco más de cuidado, sobre todo porque, bueno, en la NFL creo que este tipo de cosas se pueden exponer un poco más que a nivel colegial. Tiene varias jugadas que podrían haber sido holding en el college, que podrían haber sido defensive pass interference. Es alguien que sabe bien usar, o sea, no pasa esa línea de agresivo en las primeras 5 yardas porque tenés esa ventaja siendo un cornerback de poder usar un poco sus manos las primeras 2 yardas. Pero creo que ese uso de sus manos lo continúa después de las 2 yardas, y ahí es donde podés terminar cometiendo un holding, un defensive pass interference, que lo terminan quizás tirando un poco para abajo en mi consideración respecto a su técnica para el man-to-man, sobre todo es eso, cuando tiene que salir en press. Muy bien, ahí estaba entonces Mansour Delane. Nos metemos, hoy vamos a hablar de un hombre del MSU, de un hombre de Clemson y 2 de Tennessee. Justo le tocaron los 2 de Tennessee al señor Agustín Espósito. Nos vamos a meter con el primero. Vamos a hablar de Shermod McCoy, uno de los 2 cornerbacks del conjunto de los Volunteers de Tennessee. Debe ser un tema con la T, claramente lo mío. Igual The Real UT, como ustedes ya saben, es la Universidad de Texas. Bueno, Shermod McCoy es para mí... Igual a McCoy no le va a gustar que haga esto, aunque si ve esto le mandamos un abrazo y ojalá nos dé una entrevista, pero eso es tema y aparte. Shermod McCoy es para mí el esquinero número 1 del draft, a pesar de la lesión en los ligamentos que sufrió en el 2025. Sabiendo esto de movida, hay que analizar primero lo positivo que hemos visto de McCoy a lo largo de su carrera, y me parece que lo primero que hay que destacar, el Puma hablaba acerca de cómo Delaney no tiene algo que sea un 9 o un 10, y me parece que si McCoy le saca una diferencia en 2 prospectos que son bastante similares, digo, no es que es un 1 clarísimo McCoy, pero 2 prospectos que son bastante similares, si hay algo donde me parece que el hombre de Tennessee saca diferencias es
su inteligencia. Es un corner muy instintivo, muy inteligente, sabe todo el tiempo lo que está pasando dentro del campo de juego. Puede desarrollar muy rápido, puede prevenir muy rápido distintos conceptos que puedan llegar a estar. En Tennessee se marcaba bastante en zona, entonces se muestran, si se quiere, las debilidades de los corners que no lo hacen de buena manera, y me parece que McCoy, en esta extrema instintividad que ha mostrado a lo largo de su carrera, lo hace el corner básicamente más inteligente que tiene este draft. Otra de las cosas que destacan a mi criterio por parte del hombre de los Volunteers es su conciencia del espacio y su relación con la pelota. Sabe todo el tiempo dónde está la pelota. Es alguien que ha tenido múltiples jugadas donde se ha destacado su capacidad de ubicar el balón en el aire y, bueno, que esto termine en un pase defendido, incluso en intercepciones. Ajusta muy bien su cuerpo, ataca el punto de recepción de manera correcta, y creo que también ha generado cierta confianza en los scouts de la NFL. Este es un corner que, por lo menos en inteligencia, en instinto y en cómo ataca la pelota, tiene las capacidades de ser un lockdown corner en la NFL. Como dije, muy inteligente. Ha enfrentado, obviamente, al estar en un programa de la SEC, ha enfrentado ofensivas poderosas y no ha tenido grandes problemas enfrentándose a receptores que son físicos o enfrentando a receptores que son atléticamente ya casi que preparados para la NFL, como los que vemos en la SEC. En cuanto a cómo se desenvuelve él con el press y cómo se desenvuelve con su técnica desde la línea de scrimmage, me parece que es alguien que, si bien creo que no es lo mejor que tiene, es alguien que lo hace de manera correcta. Utiliza bien las manos, los jams que usa están bien cronometrados, rompe un poquito el timing del receptor. No es alguien que por lo menos en la línea de scrimmage, y después quiero insistir en esto, por lo menos en la línea de scrimmage no es alguien que te va a inferir en varias penalidades, o por lo menos no se ha visto que esto ha sido un problema recurrente en la carrera de McCoy. Obviamente es alguien que me parece que va a tener que incluso ganar un poquito de agresividad en la línea de scrimmage si quiere jugar press en la NFL, pero no lo hemos visto con mayores problemas en esto. Y después, por lo menos esto, y acá vuelvo a lo marcado anteriormente, teniendo en cuenta que tuvo una lesión ligamentaria en el 2025, la cual ya vamos a llegar y que vamos a incluir dentro de las dudas que podemos tener con McCoy, lo que he visto de él es que es bastante fluido en transiciones, usando sus piernas, usando sus caderas, no perdiéndose en los movimientos de los receptores. De hecho, no es alguien que se le ha visto mucho en el tape que se pierde en doble movimientos por parte de los receptores. Es alguien bastante dentro de la inteligencia que tiene. Me parece que la utiliza también para ser alguien que coordina su cuerpo con esa inteligencia, y que por ende lo convierte en un corner que de vuelta tiene las capacidades de ser un esquinero lockdown en la NFL. Como una anotación al margen, tiene algo de experiencia en equipos especiales también como retornador, y me parece que esto es algo que va a tener un cierto peso para algunos equipos. Para algunos no lo es tanto. La realidad es que los equipos especiales son importantes para los 32 equipos de la NFL. No me parece mal marcarlo esto por parte de Jermod McCoy. Pero como dije, esta no es una pelea tan desigual por ver quién es el esquinero 1. A mí me parece el 1. Pero es cierto que, si bien los avances dentro de esta lesión han sido significativos y cada vez se ve jugadores volver mejor de romper su ligamento, se rompieron los ligamentos la temporada pasada. De hecho, no llegó a jugar casi. Hoy es un tipo de lesiones que todavía genera dudas en el proceso de recuperación. Supuestamente está todo bien con McCoy, llegará óptimo, pero
es una lesión que obviamente tiene ciertos agravantes y que puede hacer perder algunas de estas cosas que nosotros marcábamos, ¿no? ¿Qué tan agresivo va a ser McCoy si sabe que no tiene esa capacidad de recuperación? ¿Qué tan fluidos van a ser sus movimientos si el cuerpo no responde de la misma manera? Son interrogantes que hasta que uno no lo ve dentro del campo no lo va a poder saber realmente. Y por fuera de otras cosas que no tienen que ver tanto con la lesión y que era algo que ya un poquito se le veía en su tape, hay dos cuestiones que me parece que hay que marcar por parte de él. Punto número uno, no es el esquinero más rápido, no está dentro de sus grandes habilidades ser el esquinero o ser el jugador más rápido dentro del campo de juego, y esto obviamente va a limitarlo tal vez a ponerlo a jugar contra los Tyreek Hill de la vida que te cruzas en la NFL, ¿no? Jugadores que no solo son rápidos, sino también que los rápidos movimientos que tienen con los pies hacen que sea muy difícil de marcarlos en rutas profundas, incluso con los movimientos que pueden hacer, más allá de si corren una ruta go un poco cambiada o si corren un poste o lo que sea. Creo que ahí la velocidad, el largo de McCoy puede llegar a ser algo que no lo beneficie tanto, y además yo hablaba de lo bien que juega McCoy desde la línea de scrimmage, desde el press. Una vez se pasan esas 2-3 yardas iniciales y McCoy lo sigue y es inteligente, está con la jugada, la realidad es que si pierde un poco la posición, creo que es demasiado físico o agarra demasiado, y en el college se le han perdonado algunas, pero en la NFL no se las van a perdonar. Esos agarrones, esos jalones, como quieran llamarle, que se le hace a los receptores. Al receptor más que nada tenés que chequearlo, entre comillas, ni siquiera empujoncito, es decir, acomodando tu cuerpo con tu mano, con tu brazo, y McCoy no tiene eso, se pone muy violento, vamos a ponerlo de esta manera, en campo abierto. Y hablando de campo abierto, me parece que su tacleo también necesita trabajo, particularmente obviamente en campo abierto. No es alguien que se pierda mucho en zonas de tráfico, porque de vuelta creo que la inteligencia es algo que hay que destacarle, pero su técnica de tacleo no termina de convencer. Y bueno, de todos modos, por lo menos de mi parte, el tema de técnica de tacleo en los esquineros, con el correr del tiempo, en mi caso ha perdido cierto valor, salvo que este corner taclee muy bien. No es el caso de McCoy, pero bueno, ¿qué corner llega bien tacleando a la NFL? Casi ninguno. La verdad es que es algo que repetimos año a año, y que está bueno marcar también para aquellos que son un poco más nuevos. Y para cerrar con las debilidades, si se quiere, no terminó de encantarme su trabajo contra la carrera, no termina de ser malo tampoco. Pero es inconsistente. Hay veces que es muy agresivo y que eso le termina resultando, y hay veces que esa misma agresividad hace que tome alguna línea de tackle prematura que no le termina de ser funcional al equipo en la jugada. Entonces nada, McCoy creo que podría mejorar también. Para lo inteligente que es, esto es algo que me parece que se corrige simplemente con un coach que se lo marque, pero nada, creo que puede ser más consistente con su juego de carrera. Nada, es un esquinero que me parece muy muy completo. De movida, si el físico está bien, me parece un corner titular de movida en la NFL. Y creo que tiene un techo bastante alto, simplemente por el hecho de que va a ser de manera casi constante el jugador, o uno de los jugadores más inteligentes dentro del campo de juego en la posición de corner. Creo que es, insisto, es lo que más hay que destacarle a Jermon McCoy. Y bueno, es una lástima realmente que la lesión ligamentaria nos haya prevenido verlo la temporada pasada, porque hubiese sido un show espectacular. Incluso la defensa de Tennessee creo que hubiese tenido otro cantar con él en el campo de juego. Así que nada, estoy alto sinceramente con McCoy. No me parece una gran diferencia con Delaney, pero sí me parece que este es el esquinero 1 del draft. Estás alto, si no lo vamos a andar negando. Muy bien, no estoy tan alto, pero bueno. Es un gran cornerback, no lo niego, pero no estoy tan alto. Nos vamos de Tennessee a Clemson. Nos vamos al
equipo del señor Juan Martín Ramallo, equipo del cual él es hincha. Sigue siéndolo por lo menos, ¿no, señor Ramallo? Sí, es hincha. Bien, si es un hincha de Clemson, me dice muy bien. Y nos va a hablar de su cornerback, de Avión Terrell. Avión Terrell, hermano del cornerback de los Atlanta Falcons, que fue seleccionado hace unos años en primera ronda, que ya firmó hace 1 o 2 años un contrato de renovación, también, AJ Terrell. también en Atlanta, pasando a ser uno de los mejores pagos en ese momento, y ahora su hermano menor, que también fue a la Universidad de Clemson. A ver, son dos estilos bastante diferentes, pero se encuentran con los dos con una mentalidad de buscar ser el más dominante. Quizás esa es la principal característica que uno puede encontrar como coincidencia en los dos. Pero Avión Terrell es un cornerback quizás un poquito más ligero y un poco más con una mejor velocidad en línea recta, un poco más ágil en los cambios de dirección. Es alguien que se lo ve muy fluido cuando tiene que ir ajustando la ruta, cuando tiene que hacer un cambio de dirección para ajustar la cobertura, muy rápido en ese sentido. Entonces es alguien que desde lo físico y desde lo atlético ajusta con mucha facilidad, tiene esa capacidad física y atlética para poder hacerlo. Quizás es un poco, o por lo menos desde el campo, justo ahora no tengo las medidas físicas de altura y peso de los dos como para compararlo, pero de lo que yo me acuerdo de haber visto a Terrell, sacando de lo que es la NFL él, pero de lo que yo recuerdo haber visto de AJ Terrell, quizás un quarterback con un poco más de corpulencia física, mientras que Avión Terrell es un poco más ligero en ese sentido. Y se lo nota como tiene que enfrentar wide receivers un poco más grandes que él. Es alguien que igual, lo que digo, con la agresividad que juega y con la mentalidad que juega sobre todo, la verdad es que juega por encima de su físico, parece un cornerback más. A la hora de jugar ese man-to-man, es alguien que busca imponerse y que no hace parecer tan ligero como quizás sí lo podemos ver corriendo en campo abierto. Y otra de las cosas que yo le valoro mucho a Terrell es que es alguien que se involucra en el juego por tierra. Su técnica de tacleo quizás no termina siendo la mejor en algunos momentos, pero es alguien que constantemente está buscando el tacleo, está buscando hacer la jugada o finalizar la jugada, mejor dicho. Entonces es algo que yo viendo el tape le valoro mucho y creo que Clemson también como equipo lo ha valorado mucho en Avión Terrell. Y otra de las cosas que tiene es la capacidad de jugar por dentro de los números y por fuera de los números. Alguien que me parece que el primer rol que puede llegar a tener en la NFL jugando como nickelback, lo ha hecho en Clemson. Es alguien que le encanta mucho jugar cerca de la zona de tráfico el box, cerca de los linieros defensivos, cerca del lugar donde puede terminar generando una captura, porque es alguien que consiguió 3 sacks durante la temporada, nada más por detrás de Keontae Scott, el cornerback, nickelback, mejor dicho, de Miami, que consiguió 5. Entonces es alguien que constantemente busca estar cerca del pocket, busca llegarle al quarterback rival y no es alguien que nada más vaya a una cobertura. Ahora, respecto a su juego en lo que es la cobertura, lo que digo, primero esto de que busca ser agresivo, es alguien que se ajusta muy bien a jugar el leverage, ya sea inside o outside. Quizás eso es algo negativo de que no busca dominar eso, el leverage. A mí, en mi consideración, a mí me gusta que el cornerback sea el que domine el matchup. Y esto lo tomo como algo negativo. Sacando eso, o sea, si lo vemos desde una perspectiva general, es alguien que se ajusta muy bien al leverage
que le imponga o que le busca imponer el wide receiver, y se va ajustando muy bien ante esto. Lo que digo, su rapidez en el uso de sus pies y lo fluido que es en sus movimientos, en los cambios de dirección, le permite ajustarse con bastante facilidad. Pero bueno, en ese sentido a mí me gusta más el cornerback que busca imponerse desde ese instante, te quiero hacer jugar por dentro, te quiero hacer jugar por fuera. Terrell es alguien que da un poco más de espacio en ese sentido. Y después otro de los puntos positivos que yo le doy es la capacidad que tiene para... Eh, no es muy quemado en coberturas profundas, se ajusta muy bien en los cambios de velocidad, y mantiene siempre una buena tranquilidad en el sentido de que confía mucho en sus habilidades. Y ahí es donde quiero pasar a quizás algo un poco más negativo, es que ahí se confía de más en sus habilidades. Es alguien que da mucho espacio al wide receiver en esto de que no busca dominar el leverage, porque él confía en sus lecturas, en su capacidad física, en su técnica, o en su velocidad, mejor dicho, en el uso de sus pies. Entonces hay veces que termina dando un poco más de espacio y no termina dominando tanto, y en el momento en donde la cosa se le va un poco de las manos, se termina desesperando. Y es ahí donde llega a cometer holdings, es ahí en donde le da un espacio además al wide receiver, y es ahí en donde se convierte en un cornerback más caótico, porque no pierde su uso del footwork, pasa a ser todo muy desordenado, todo muy caótico. En ese sentido, de ser alguien que se lo nota totalmente fuera del control de la situación. Por eso es que creo que es alguien que se va a beneficiar mucho más jugando en man to man desde el press, no tanto desde el cushion, porque en el cushion, más allá de que tiene buenas lecturas y que puede pronosticar bien o hay veces que puede pronosticar bien la ruta del receptor, en la situación que no lo haga, se vuelve todo un poco desastroso. Entonces, creo que esas son las cosas que tiene que mejorar. Y lo mismo en cobertura zonal, no confiar siempre en sus instintos, que esto es algo por ahí que en el linebacker es terrible, pero en un cornerback tampoco está bueno, porque confía bastante en lo que va leyendo, y hay veces en donde pierde un poco la referencia de todo lo que sucede a su alrededor. Entonces es alguien que necesita tener un poco más el equilibrio entre lo que él tiene instinto y lo que él tiene de lectura, sobre todo, porque es alguien que puede salir en cualquier tipo de cobertura, lo que dije antes, su velocidad, su agilidad, es alguien que le da esa capacidad de hacer un rango de cobertura bastante amplio. Y otra de las cosas que para mí tiene que mejorar es su footwork. Mucho de su trabajo parece más desordenado de lo que es, porque es desordenado con sus pies. Y esto hace que termine siendo, o pareciendo, mejor dicho, más desordenado de lo que es su cobertura. Por eso es algo que me parece que va a tener que mejorar. Yo creo que a partir de un orden del footwork le puede ordenar muchas otras cosas a Terrell, que llega en la NFL para mí como alguien que necesita pulir ciertas cosas. Tiene buenos instintos, tiene buenos intangibles, pero necesita terminar de desarrollarse como un cornerback más completo para ser alguien que pueda ser un cornerback 1, cornerback 2 en la NFL. Por eso digo que creo que jugando como nickelback dentro del slot, en una zona un poco más chica, en una zona en donde quizás sí el instinto te puede dar ese salto o esa mejoría en tu juego, creo que es ahí en donde se puede beneficiar hoy en día. Pero si se quiere terminar desarrollando como un cornerback 1, tal como su hermano, va a tener que mejorar algunas otras cosas en donde lo terminan quemando y donde termina pareciendo más un cornerback ni siquiera de tercer día, te diría de undrafted, porque es eso, se vuelve muy, muy caótico a veces, y son esas cosas que
a mí no me terminaban no me terminaron de convencer de Terrell. Muy bien, y pasamos entonces de Avión Terrell, el hombre de Clemson, para meternos en el último nombre de los 4 que tenemos. Después cada uno de los chicos nos dará, como siempre, como todos los años, su tapado de la camada. El señor Agustín Espósito vio a Tennessee este año, por lo visto, únicamente. Próximo episodio de Posicionales son los aguateros, y Agus nos va a hablar del aguatero de Tennessee. Y ahora nos va a hablar de Colton Hood, el otro cornerback de los Tennessee Volunteers. Y es que alguien tenía que reemplazar a McCoy mientras estaba lesionado. Claro. Y lo hizo bastante bien. Colton Hood, no diría que se metió a la primera ronda, pero sí es alguien que hizo su caso para ser un talento top en la posición en este draft. Y es alguien que me parece que ha sido uno de los que mayor ha crecido básicamente en todo este proceso pre-draft. Ahora, creo que tiene que ver esto con que en los procesos pre-draft justamente los que crecen son aquellos que destacan físicamente. Y Hood claramente destaca físicamente, pero tengo algunas dudas en su juego que ya vamos a ir evaluando. Pero como siempre hay que arrancar por lo positivo, no lo vamos a tirar abajo del tren al bueno de Colton Hood desde el principio. Y para hablar de lo positivo primero, es alguien que me encanta cómo juega cerca de la línea de scrimmage. Tiene un estilo de juego bastante claro y es ser agresivo, ser el que domina el matchup, ser el que tiene ese control desde el press coverage de, justamente ganarle la posición a su receptor desde el primer contacto. Y es alguien que además tiene la capacidad física en cuanto a sus movimientos de caderas, a su juego de pies, a la agresividad de sus manos y de poder utilizarlas durante todo el juego de una manera bastante inteligente, particularmente en las zonas medias y en las zonas largas. Me parece que ahí es donde un poco más destaca. Es alguien que me ha mostrado, por lo menos a mí, que tiene la fisicalidad y tiene el estilo de juego del que los equipos un poco se enamoran en los procesos pre-draft, porque más de una vez hemos visto que los equipos de la NFL tienden a gustarle mucho este tipo de corner que viene del college con hambre de ganar su matchup y mostrando agresividad de la línea de scrimmage. Bueno, Colton Hood entra perfecto en ese molde. Es alguien que va a tener que jugar press porque vas a aprovechar un poco mejor sus capacidades de esta manera. Busca el contacto, le gusta tanto con sus receptores como a la hora de taclear. Creo que ha sido productivo, la verdad, durante su carrera. De hecho, tengo aquí los números. En 29 partidos, 3 intercepciones, 14 pases defendidos y provocó 2 fumbles, además, en su carrera colegial. O sea, básicamente lo que nos muestra esto es que no es solo alguien que es pegajoso, es hincha pelotas, como decimos por acá en su marcación, sino también que va a jugar la pelota, va a tener conciencia de la pelota y va en ese juego físico a intentar ganarte la posición de la misma. Fue una de las grandes figuras del Senior Bowl. Se lo vio bastante cómodo con los enfrentamientos físicos, con algunos jugadores que incluso en cuanto a su altura, envergadura o todo lo que querramos analizar, un poco le sacaban un cuerpo a distancia a Hood, y es un poco esa definición que daba el Puma más temprano de jugar más grande de lo que realmente es su cuerpo. Bueno, creo que Hood entra también en ese molde. La velocidad de 4.4 obviamente es tentadora también para un corner. Simplemente no hay muchos esquineros que puedan seguirles en el paso a paso a los receptores más rápidos de la NFL, y creo que Hood tiene eso.
en él y tiene esa capacidad. Velocidad de recuperación también importante. Esto no es una cosa menor, porque al jugar tan físico, a veces si te ganan ese matchup, el receptor genera una separación inicial y uno tiene que, como esquinero, intentar recuperar enseguida esa posesión perdida. Hood tiene la velocidad y tiene los instintos, si se quiere, de poder hacerlo. Yo creo que hay varios aspectos negativos que hacen que este no sea un jugador de primera ronda. Yo creo que el físico, per se, y lo que te muestra a la hora de jugar, tal vez lo convierten en uno, pero me aleja de ponerlo con un grade de primera y hasta te diría, estuvo al borde de salir de segunda para mí, porque tiene solo un año como titular, o sea, la experiencia es algo que claramente no está de su lado. Si Claro, bien me quedé pensando, es muy grandote para tener un año de vida. Sí. A ver, no le he visto grandes problemas en cuanto a lecturas, en cuanto a reconocer, digamos, los conceptos de pase y demás. Eso creo que o Tennessee en general parece haber hecho un buen trabajo con sus esquineros en esto. Pero el hecho de que tenga tan solo un año como titular, me parece que lo va a tirar hacia atrás. Simplemente por el hecho de que no tenés la suficiente muestra arriba de la mesa para pensar que este es un jugador que puede ser el titular del día 1. Y las capacidades físicas deberían poder potenciarlo para eso. Yo creo que eventualmente se va a ganar el puesto, pero no sé si es un titular inmediato. Tiene cierta versatilidad en coberturas, lo han utilizado en todos lados, la verdad, en Tennessee, bueno, desde el press, como dijimos, que es donde destaca, pero también tiene buenos snaps jugando en cover 2, tiene buenos snaps jugando en conceptos de quarters, por ejemplo. No diría que son los mejores, simplemente son buenos, son aceptables. Puede defenderse en esos conceptos, pero me parece que donde mejor le va a ir es en el man to man en vez de las coberturas zonales. Cierra bien en velocidad. La verdad es que su velocidad 4.4 lo ayuda, pero la aceleración es muy buena. Y si Hood no está en la jugada y tiene que meterse, va a llegar muy rápido al punto de contacto. Y de vuelta, estos son aspectos físicos que me parece que los equipos de la NFL les gusta. Ahora, hay una buena cantidad de aspectos no tan positivos a marcar por parte de Hood. Hay serias fallas en su técnica de tacleo. De vuelta, no es tan importante en los corners para mí esto, salvo cuando las jugadas están pasando por tu lado y vos no estás logrando taclear. Y me parece que Hood tiene eso en su tape. Tiene tackles que ha fallado, tiene oportunidades que no ha aprovechado para hacer la jugada, y la inconsistencia dentro de esto en su juego, más allá de jugar físicamente, obviamente lo va a tirar hacia atrás. Su agresividad es su mejor arma, pero también puede ser claramente lo que lo termine hundiendo, porque el jugar físico desde el primer contacto en la NFL, en el college yo creo que te perdonan más cosas. En la NFL va a recurrir en muchísimas penalidades. Y me parece que su estilo de juego va a requerir de mucho trabajo de coacheo y mucho trabajo mental por parte de entrenar a Hood y de hacerle entender que puede jugar de esa manera, pero que va a tener que ocultarlo de mejor manera si quiere ser así de agresivo en la NFL. Ha tenido ciertos problemas para mí en el tema de ubicación de pelota. No es alguien que tiene esas ball skills que a veces se les piden a un esquinero 1. Por ende, me parece que Hood no tiene el físico tal vez de un esquinero 1. No está terminado todavía. Son productos sin terminar en cuanto a lo técnico, en cuanto al IQ en sí del jugador. Obviamente todo esto un poco afectado por esa experiencia de la cual hablamos, de tan solo un año como titular. Pero, a ver, el tamaño, la velocidad, la agresividad, la competitividad que ha mostrado contra receptores incluso más grandes. Tiene, si no estoy mal, un partido en college, no como titular, pero sí ya en el college,
ante Tetairoa Macmillan, donde Macmillan venía arrasando en la temporada y lo dejó a tan solo 38 yardas en ese partido Colton Hood. Así que tiene un Macmillan que estaba en su último año en Arizona antes de ser drafteado el año pasado para la NFL, y tiene este antecedente inmediato que es el Senior Bowl, donde se ha fajado con otros receptores importantes, pero que, bueno, simplemente no pasó mayores problemas con ellos. Insisto, todo lo físico, tamaño, velocidad, agresividad, competitividad, me da a Esquinero que puede ser titular en la NFL. Todo el resto me da que es un jugador que va a tener que tener su duro momento de desarrollo antes de que un equipo se arriesgue a ponerlo de manera constante dentro del campo de juego. Y yo justo estaba por tomar. Ya había decidido cerrarlo de esa manera. Ustedes son testigos, todos ustedes son testigos. El señor Agustín Espósito esperó que yo agarrara el vaso para hacerlo. No se puede. Ya había decidido, pero ya había decidido cerrarlo de esa manera, señor. Bueno, sigamos. Pasaron entonces nuestros 4 nombres de la jornada de hoy: Mansour Delane, Sherman McCoy, Avion Terrell y Colton Hood. Nos vamos a meter en el más cortito que tenemos, a ver si podemos cerrar en 1 hora. No estamos tan lejos, piénsenlo, piensen a la hora de decir lo que van a decir cada uno con sus jugadores sorpresas. Arrancamos por el señor Juan Martín Ramallo, que nos trae su nombre sorpresa para esta jornada. Era un nombre que no podía quedar afuera porque pertenece al último campeón, porque fue la estrella ahí en el... sobre todo en las semifinales contra... Pero ya hablamos de que vamos a hablar de Mendoza en el capítulo de los quarterbacks. Qué quilombo. Dio ahí su muestra de sobre todo el carácter, la mentalidad, el juego físico, y estoy hablando de D'Angelo Ponce, el cornerback de Indiana. 5'9" la altura, y es ahí en donde entra ya la primer red flag. Pero es un cornerback que juega por encima de su tamaño. Al final es alguien que lo bien que se mueven, ya sea en cobertura zonal como en cobertura de hombre a hombre. Creo que en cobertura zonal lo puede aprovechar mucho más. Y en este sentido me parece que hay equipos que juegan mucho en zona en la NFL y que lo pueden llegar a ir a buscar mucho más alto de lo que uno esperaría. Pero, a ver, es el nombre que más se ha destacado en enero, por lo que digo, por ser la principal estrella de esa secundaria y hasta te diría casi que de la defensiva de Indiana. Y es un nombre el cual muchos aficionados dicen, lo quiero en mi equipo. ¿Cuál es el problema con Ponce? Es que, primero, bueno, lo que nombré ahí de que no tiene las medidas físicas como para ser un cornerback 1. Tampoco tiene las medidas, creo que atléticas. Creo que, sobre todo en lo que es velocidad en línea recta y cambios de velocidades, ahí es donde más puede terminar de sufrir. No es fluido en los cambios de dirección, pero sobre todo en el cambio de velocidad. Creo que pasar de 0 a 100 es en donde yo tengo la mayor cantidad de dudas. Por eso creo que ubicarlo en el slot, ponerlo cerca de la caja, porque es alguien que se involucra bastante en el juego por tierra, le gusta ir a taclear, le gusta el juego físico, ya sea en cobertura como en en buscar el tacleo. Es un buen tacleador, además. Por lo que diagnostica en el acarreo y por lo bien que llega al corredor rival. Pero creo que si lo llegan a poner demasiado por fuera, si esperan que frente al wide receiver 1 del equipo rival en la NFL, es donde más puede terminar sufriendo, porque lo que digo, no es alguien que tenga todas las capacidades, que tenga la capacidad atlética como para, en caso de no hacer un buen diagnóstico de la ruta del receptor, o dejar un espacio de más, o algo, es ahí donde puede terminar generando en su espacio una gran jugada. Por eso
creo que es ahí en donde termina quedando un poco por detrás respecto a otros, sobre todo otros del segundo día. Acá es cuando yo al comienzo hablaba de estos que tienen un piso bastante alto. Bueno, que creo que Pons es ese, y es ese cornerback que a ver, por ejemplo, en la página de NFL la comparación es Saintsville, que Saintsville esta temporada fue terrible. Hay que recordar lo que hizo la temporada pasada, pero el perfil me parece que es el mismo. Es un cornerback que ha jugado en el slot, que se lo imagina uno cuando lo imagina a Ponce, cuando cuando lo imagina a Saintsville, era cerca del pocket, era en la zona del slot, en la zona del nickelback, jugando o siendo un poco más libre en qué decisiones tomar, qué receptor tomar, qué zona cubrir, dando esa libertad y además involucrándolo en frenar el juego por tierra. Entonces es ahí en donde creo que Pons se puede terminar convirtiendo en un muy buen cornerback de NFL sin ser un cornerback 1 o quizás siendo el cornerback 2 del equipo. Ahí es donde más el techo que le veo a Pons, y es ahí en donde por qué no termina siendo un cornerback de primera ronda, por ejemplo. Muy bien, ahí pasaba entonces el nombre del señor Juan Martín Ramallo y nos metemos en el último nombre de la noche, en el nombre sorpresa, que va a ser más sorpresa que nunca porque hasta hace un rato no tenía ni idea de quién iba a hablar, el señor Agustín Espósito. Ahí está. En el mientras tanto, mientras grabamos Estaba esto... decidiendo de quién iba a hablar. No. Houston extendió a Daniel Hunter y había que mandar ese mensaje. Mi nombre forma parte también de la final nacional del college football, pero del lado perdedor. Me quedé finalmente... Estaba entre dos, quería hablar de un texano, básicamente, pero era mucha T para el día de la fecha. Así que finalmente me quedé con Keontae Scott, el hombre de la Universidad de Miami, con muchísima experiencia él. Y bueno, hay varias cosas positivas de Scott. Muchas de las cosas negativas son simplemente un tema de techo. Simplemente un tema de que esto es lo que hay con él y no vas a encontrar mucho más, me parece, en él. Primero que nada, juega en el níquel. También es alguien para poner en el níquel y que tiene experiencia en esas... en esa formación, jugando en el slot. De hecho, tiene cierta experiencia, al tener varios años en el college football, ha pasado por distintos sistemas y esto le ha permitido jugar más como un blitzer, si se quiere, como alguien que particularmente blitzea y que lo hace muy bien, la verdad, desde la posición de slot, o como alguien que le ha tocado marcar simplemente a receptores slot. Por la dirección que ha tomado la NFL de tratar, digamos, de tener unas formaciones un poco más ligeras para el pase, pero a su vez que sean mucho más pesadas para la carrera, creo que Scott termina un poco desencajándose en eras. Si este jugador entraba a la NFL hace 5 o 6 años atrás, era un titular casi que inmediato de la posición de corner. Hoy creo que va a ser un tipo que entre más en posiciones en específico, de vuelta, mucha capacidad para presionar el quarterback desde el lot, mucha capacidad para bancarse en el mano a mano a los corredores, a los receptores, de slot que tienen un portento físico un poco más pequeño que los del exterior. Muy buena agresividad, una agresividad controlada buena, tanto en la manera en que marca como en la manera en que se involucra en el juego terrestre. Diría que es uno de los mejores esquineros de toda la clase involucrándose en el juego terrestre. No es alguien de gran tacleo, pero simplemente está ahí en la jugada, siempre en el lugar correcto, y me parece muy remarcable esto de su parte. Creo que ha sido efectivo marcando rutas de zonas cortas e intermedias. Obviamente después esa velocidad punta no me parece tan buena como para ponerlo a jugar en el exterior, y lo que particularmente lo limita es su tamaño. Su tamaño me parece que no lo va a permitir jugar en el exterior en la NFL. Por ende, es justamente este perfil físico lo que hace, básicamente, que
la versatilidad sea entre los números. No lo vas a poder utilizar a Scott en distintas formaciones, en distintos paquetes, para distintos roles, pero entre los números. No va a poder ser un esquinero que esté en el exterior para jugar a nivel NFL, que es algo que hizo en el college, pero que simplemente no creo que tenga eso en su desarrollo, si se quiere. Puede ser un muy buen níquel, puede ser un muy buen hasta safety, te diría, cerca de la caja, no tanto para marcar a las cerradas, pero sí para involucrarse dentro del juego terrestre. Un níquel hecho y derecho, criado para hacer eso y con mucha experiencia para hacerlo y mucho rendimiento, mucho que vemos en el TEC, que vemos en las estadísticas. Es alguien que más allá de vuelta de no tener la mejor técnica de tacleo, se involucra en el juego terrestre, está en las jugadas, se mete en el backfield para presionar al mariscal o para tratar de romper la carrera de un corredor. Y bueno, creo que es el famoso corner que puede blitzear y que a la vez te marca a tu receptor al receptor más chico de la ofensiva. Bueno, creo que Keionta Scott entra perfecto en ese molde. Pero es eso, no creo que tenga mucho más. Es un tapado que tuvo una gran temporada con un finalista, que es la Universidad de Miami, con los Hurricanes, que formó parte clave de esa defensiva y que creo que puede ser un hombre interesante para una defensa en la NFL y que no está lejos del nivel de titular, me parece. Yo creo que algún equipo va a tomar alguna chance con él, tal vez al final de la tercera o en la cuarta ronda, como alguien que lo elegís y sabés que tenés un titular, simplemente tenés que saber cómo lo vas a usar y en qué momentos lo vas a usar y creo que va a encajar perfecto en algunos sistemas en la NFL. Muy bien, señores y señores, ahí tuvieron todos los nombres en la posición de cornerback. Más que interesante capítulo hemos tenido el día de la fecha. Y nada, prepárense pues se vienen todos los capítulos posicionales para saber a quién va a llevar tu equipo en el draft. No te olvides que no solamente es esto, sino que ya estamos preparando la guía de draft más completa que vas a poder encontrar como siempre, que vamos a estar entregándote a través de No Huddle. Y si en una de esas cosas de la vida querés ir a ver un partido de fútbol college, tenés que ir a Instagram y escribirle a la gente de Magic Traveler, magic.traveler, vas, hablas con Pablito te va a armar el mejor paquete para poder ir a ver fútbol americano, con los mejores precios, con todo lo que tenés que tener. Así que anda de parte nuestra a ver a la gente de Magic Travelers. Señor Agustín Espósito, señor Juan Martín Ramallo, voy a empezar por el Pumita saludando. Como siempre, un placer volver a encontrarnos. No nos veíamos desde la final del fútbol colegial. O sea, nos hemos visto porque nos vimos para el Super Bowl y con el señor Juan Martín Ramallo nos hemos visto que pasó a saludarme por aquí, por mi ciudad, pero no nos veíamos en un Redshirt desde aquella recordada final del colegial. Ha sido un gusto nuevamente compartir un episodio con usted. Sí, pasó bastante del último Redshirt, pero acá estamos ya para meterle con todo al draft que era la idea y para donde queríamos enfocar este momento del año. Al final es nuestro momento. Así como la NFL tiene sus 6-7 meses y hasta un poco más para poder ir hablando de todo, ahora es el momento del draft, es el momento de hablar un poco hasta de college. Así que bueno, ya próximamente nos estaremos viendo para seguir hablando, seguir comentando de algunas otras posiciones. Y bueno, un saludo para todos y bienvenidos a la nueva temporada de Redshirt Podcast, habría que decir. Así es, correcto. Señor Agustín Espósito, ya lo veo hasta en la sopa, pero bueno, hacía rato que no lo veía en Redshirt Podcast, lo que me faltaba. Nada, como siempre, es un gusto compartir esto con usted, amigo.
Pequeña infidencia que además es tarde y no lo podemos permitir. A Fernando Apa lo vi no menos de 6 o 7 veces hoy en llamadas, Solo hoy. en distintas llamadas. Nos estamos viendo mucho esta semana, amigo. Me parece que la semana que viene hay que tomarnos un descanso Sí, de vacaciones. de vernos. Un placer volver. Bienvenidos, como dijo el Puma, a la nueva temporada de Redshirts Podcast. Un placer volver a hablar del draft y hablar de prospectos, porque después de todo se viene lo que para nosotros es la época más emocionante del año, que es ese fin de semana donde se cumplen sueños, donde mucha gente deposita en tan solo unos niños el futuro de su franquicia. Así que es un placer estar de vuelta en Redshirts Podcast para hablar de eso, y un placer realmente volver a juntarme con ustedes dos y tener una linda conversación de fútbol americano con jugadores que hemos visto en el college football y que, bueno, darán su salto a la NFL. Pensaba donde se cumplen sueños y pensaba donde No Huddle hace un montón de trabajo y generamos. Y me acordaba de que yo todos los años le digo al señor Juan Martín Ramallo Puma, le digo, dame 50, 60 nombres que puedan salir en primera ronda. Porque siempre hacemos las placas y para que estén las placas y eso. Y de repente viene alguien y te saca Cole Strange en primera ronda. Señoras, señores, nos vamos. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Prepárense, pues se vienen todos los análisis posicionales. Vamos a ir trayendo. No sé cuál va a ser el próximo episodio. Sí sabemos que va a ser ofensivo, pues siempre hacemos, recuerden, un defensivo, un ofensivo, un defensivo, un defensivo. Así que tendremos el primer ofensivo el próximo episodio. Gracias por bancar esto que hace ya tanto tiempo hacemos con tanto cariño. Estuvo el señor Juan Martín Ramallo, estuvo el señor Agustín Espósito. Mi nombre es Fernando Apa y nos encontraremos cuando el fútbol americano así lo depare. Gracias a todos por estar. Chau, chau.